Y estamos con Adrián Bizarri, vamos a hablar de escoliosis en niños y adolescentes, algo que se da con cierta frecuencia y que conviene ser tratado lo antes posible. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, la escoliosis es una patología que se ve mucho en el consultorio, principalmente en los niños, es cuando uno lo puede descubrir mucho más fácil y tienen un excelente pronóstico. Hay que diferenciar varias cosas en los niños, hay que ver si verdaderamente existe en los niños y en los adolescentes, existe que pueda llegar a tener una pierna un poquito más larga que la otra. Se hace un estudio específico, un escanograma de miembros inferiores. Lo ideal es que sea sacado de pie para ver el tamaño y la longitud de cada hueso de la pierna, ya sea del fémur, de la tibia y la altura del pie. También una panorámica de pelvis, estas son necesarias sacar con el paciente estando de pie y descalzo, en el cual se necesitan ver todos los huesos, y de aquí que me refiero a que ningún hueso esté cortado, porque a veces en la panorámica de pelvis se suele hacer colimar el rayo, y de esa forma uno pierde pequeños accidentes que para el quiropráctico a la hora de revisarlos es muy bueno tenerlos como punto de referencia. Y también un espinograma donde vemos toda la columna. A partir de ahí el quiropráctico empieza a trazar ciertas líneas, y estas líneas nos van a identificar cuáles son las primeras vértebras que se empiezan a desbalancear, que se empiezan a subluxar y son necesarias ajustar. Quizás en los primeros tiempos esto se presenta sin dolor, pero con el correr de los meses el dolor puede empezar a aparecer y puede hacerse continuo, ¿cierto? Claro, los chicos y los adolescentes, también más allá por las posturas, por ver tele, por jugar con el celular, y al ser tan elásticos y tener tanta agua en el cuerpo, en el disco, el cuerpo va amoldándose, pero en ese amoldarse a la posición y al estrés hace que las curvas sean mayores. Y mientras el chico no terminó la edad de osificación, que todo el hueso se hizo realmente hueso, porque hay lugares en el hueso en el cual no es hueso, que son los lugares por donde el hueso crece. Entonces, hasta que el hueso sea totalmente hueso, es el tiempo que tenemos para recuperar, o el tiempo que tiene la escoliosis para crecer. Entonces, por eso necesitamos tratarlo desde chico. O sea que es el mejor momento para tratar algo que en el futuro va a volverse más complicado, crónico y con algunas otras consecuencias fruto del desalineamiento que va produciendo. Totalmente, totalmente. Yo a veces le digo al paciente, es como si usted está haciendo una torta. ¿Hasta cuánto tiempo tiene usted de modificarla dentro del molde? Hasta que se cocine. Entonces, una vez que la torta se cocinó, ya tiene que empezar a cortarla si le quiere modificar la forma. Entonces, en el periodo en el que está creciendo hay que mantenerlos alineados, controlar que no haya ninguna vértebra que esté fuera de su lugar. Entonces yo pongo como por ejemplo, si venimos poniendo una pila, si queremos de alfajores, venimos poniendo una pila y a uno lo ponemos un poquito torcido, entonces viene en una dirección y se empieza a torcer. Pero como necesitamos tener los ojos horizontales y los oídos horizontales para ubicarnos en el espacio, entonces la persona se empieza a torcer para un lado y después la vista necesita compensar para el otro, ¿sí? La persona no está torcida de esta forma, sino está torcida así, con los ojos paralelos al piso. Entonces de esta forma necesitamos ir chequeando permanentemente, y dependiendo del grado de escoliosis puede ser necesario o no un tutor externo, algo que lo ayude a contener. A mí no me gusta mucho porque prefiero tratarlo más al paciente e ir ayudándolo a que las curvas vayan a su lugar. Pero bueno, también cada maestrito con su librito, entonces hay algunos que le da más resultados un corsé, hay otros que no. En lo particular a mí me gusta más ajustar al paciente y darle ejercicios para el hogar, para que los haga constantemente, y modificar algunas posturas que suelen tener los chicos, a veces que se sientan con la pierna abajo de la cola, entonces esto genera un desbalance, o el uso de la billetera en el bolsillo de atrás en el adulto. Entonces todas estas cositas son las que van generando y predisponiendo el cuerpo a que tenga alguna actitud o alguna escoliosis. Tengo entendido que contás con una camilla especial para estos casos, ¿cierto? Sí, bueno, yo
Ahora, si la ven a la camilla, esta camilla se basa en movimientos de flexión y movimientos de tracción, más fuerzas laterales. Estas fuerzas laterales lo que van a hacer es ayudar a derrotar y llevar la convexidad hacia el centro para provocar un alineamiento de todas las vértebras, y de esta forma la columna trabaja mucho mejor. En este caso, por lo que vemos en la imagen, se trabaja en forma suave, o sea, no hablamos de movimientos bruscos, ¿cierto? En la escoliosis, en estas camillas no. Principalmente, primero necesitamos quitar las fuerzas de flexión lateral y de inclinación, más las de rotación, que ahí lo hacemos pura y exclusivamente con quiropraxia, y dependiendo de la edad del paciente va a haber técnicas apropiadas para ello, y después el uso de la camilla, que esta camilla lo que va a ayudar es mantenerlo alineado y traccionar y empezar a que aquellas compensaciones de los músculos que están trabajando empiecen a estar alineados. Recordemos que una columna que se inclina de esta forma, del lado izquierdo voy a tener un músculo acortado y sin tono, y del lado derecho un músculo elongado y con tono. Entonces necesitamos ir trabajando permanentemente esto para que la persona quede muy bien. Bueno, Adrián, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. Bien, aquí en Rosario, a mi celular, el teléfono es 155 78 95 95. En Casilda, el teléfono es 03464 422 044. Y en el Trébol, el teléfono es 421 559. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más Televida.